así comenzamos esta zona de contagio el día de hoy, que mientras grabamos este programa, en este momento, acaban de ser los Óscares o el premio Óscar el día de ayer, y nos interesaba mucho la opinión de nuestro multifacético invitado, pero antes de entrar en su faceta de pintor, escritor de diccionarios, poesía, cuento, novela, conductor de radio, de televisión, de podcast, eh, bueno, músico y un montón de cosas. Todo eso y más es Fer. Y también es cinéfilo. Entonces, para darte la bienvenida, Fer, a esta zona de contagio, Fernando Rivera Calderón en Zona de Contagio. ¿Cómo estás, mi Fer? No, pues feliz de verlos, feliz de encontrarlos, aunque sea con esta distancia, como hay cariño, se les siente cerca. Sí, sí. Oye, pero los que no tienen cariño son Will Smith Chris y Rock. el señor Chris Rock. Eh, Nosotros tenemos nuestras impresiones de todo lo que estuvo mal, que fue casi todo, pero ¿cómo viviste tú ese momento glorioso que todavía tenemos la resaca de anoche? Pues glorioso, mira, eso de que no hay cariño, pues es relativo, porque en estos tiempos madrearse a alguien es un acto de intimidad y de empatía notable. Aquí en Chilangolandia, ya cuando alguien te mienta a la madre, sientes que te quiere porque te está haciendo caso de alguna manera. A mí me gustó, aunque he leído hoy que curiosamente los críticos de cine más longevos, los que tienen más experiencia, pues se rasgaron las vestiduras de decir, ¿qué es esto que estamos viendo? Y yo más bien llevaba muchos años viendo entregas de los Óscares tan anodinas y tan simplonas, que en esta el roce con la verdad, con eso que Iñárritu quiso representar en Birdman, cuando Michael Keaton en el escenario se da un balazo de veras para conmover a la crítica. Bueno, pues en este caso, lo que parecía un montaje y que no deja de parecer, si estuviera ahí García Luna o Loret de Mola, seguro sería un montaje, o sea, podría asegurarlo, pero no tengo todos los pelos de la burra en la mano, pero sí lo celebré como un episodio más allá de quién tuvo razón, o si es el heteropatriarcado falocentrista contra sí mismo, o si es un chiste incorrecto, o si es prudente o no defender a la señora con la que vas, o dejar que ella se madree a Chris Rock. No quiero entrar en eso, yo solo lo veo de manera teatral, como un espectador de la realidad, y me pareció, o sea, yo ya con ver a John Travolta y a Uma Thurman me hubiera dado por bien servido, o ver a Al Pacino y Robert De Niro. Pero no, esto la verdad es que sí nos sorprendió, estaba con mis hijos, sentimos que de pronto esta entrega aburrida de películas se convirtió en la película, ¿no? Se convirtió en la película, fue una escena muy cinematográfica y con el protagonista de grandes historias de acción como es Will Smith, que además pues nos cae bien, o sea, no podemos evitar, es como The Rock o algunos personajes que no son necesariamente el gran actor, pero es un tipo que nos cae muy bien, entonces yo le agradezco el momento, el espectáculo y sin duda haber hecho con este acto completamente desbocado, pues uno de los grandes momentos de la entrega de los Óscares. Yo siempre digo que qué tremendo que a los artistas se les recrimine cuando nos ponemos locos y rompemos cosas y le pegamos a alguien, pero sí nos aplauden cuando actuamos y conmovemos y nos desgarramos ante la cámara, ¿no? Entonces yo pido un poco de justicia poética para estas almas sin freno. Yo, a mí no me cae bien Will Smith, perdóname, no me cae bien, y Chris Rock menos. Pero sí, voy a ser el abogado del diablo. Pero, o sea, sí, yo también estaba aquí, en este mismo lugar donde me encuentro, y entonces sí fue así como de, sí estaba medio de hueva, la verdad, y de pronto, no, man, no, entonces sí te da como un adrenalinazo en ese primer momento. Después, ay, ¿qué fue actuado? No, sí le ponen soplamocos bien puesto, y ya cuando dice, este, keep my wife's name out of your fucking mouth, No. eso sabemos que eso no, o sea, está muy penalizado en un evento de tal envergadura. Pero ¿sabes qué? Lo que realmente, independientemente de eso,
Lo que sí me molestó real, esto parte del show, y que si se tiene que defender ella o él, que si Chris Rock sabía, que si fue demasiado lejos con el chiste, tampoco me pareció un chiste tan alejado, pero no soy quien para decirlo, porque tengo poco, pero tengo pelo, en fin. Pero tuvo la oportunidad, el foco mayor al ganar el premio al mejor actor, que ese de por sí es un reflector importantísimo en una ceremonia como estas, pero además del reflector ya lo traía encima. Y cuando sube a llorar, güey, y a decir que él es el protector y que eso lo hizo como un acto de amor, y ya sabes que eso que tienes las lágrimas y mocos y ni siquiera eres para hacer así porque te está encantando, ahí fue cuando dije, no sea payaso, ¿sabes? Bueno, ya estaba en personaje, dale chance. Y además, acuérdate que si la academia le rindió tributo a Carmen Salinas es por algo aprendieron de ella. Y no, pues sí, a mí también me pareció muy chafa su discurso. Yo me quedo con el momento del cachetadón como gran momento escénico y además se rompen tanto la cabeza los guionistas de los Óscares y jamás hubieran llegado a algo así. Y lo que me gustó también, pues fue lo que pasó con los espectadores, porque así como en el fútbol se acude al VAR, pues inmediatamente cuando vimos eso y no vimos claramente y pensamos que era actuado, pues acudimos al VAR de que ya sabíamos que alguien lo iba a subir, porque siempre hay un güey grabando todo. Entonces, Sí. inmediatamente ya estaba y pudimos oír el madrazo y pudimos ver que sí, y luego ya que quitaron el audio y luego ya lo que dijo Will Smith. Entonces, bueno, va uno reconstruyendo y luego pues hay fotos buenísimas de Nicole Kidman, todos parecen los panistas en el Congreso cuando habla uno de Morena, así todos, ay, no, pues, hicieron un bonito escándalo y bueno, yo con eso me quedaría. Más allá del cine, porque además la película que ganó, y no tiene nada que ver Derbez en esto, pero la verdad es que de todas las que estaban nominadas es la que menos me entusiasma, y tal vez Derbez tenga que ver también, pero de un modo inconsciente. No quiero que pese mi juicio sobre su actuación. Oye, no, mira, bueno, yo primero que nada creo que es más importante hablar de tu carrera y de tu trabajo que de estas tonterías. Pero bueno, nada más para acabar este tema, o no para acabar, porque Alejandro todavía no da su opinión, pero para darle una vueltita más, yo estoy totalmente de acuerdo con Mariana. O sea, y hasta cierto punto de acuerdo contigo. Me gusta la idea de este evento disruptor, ¿no? Esta ruptura de lo convencional, de lo esperado, de lo predecible, con una sorpresa auténtica, que como bien dicen, sí, le vino a dar muy peligrosas ideas a los guionistas del futuro, porque el Oscar es una institución moribunda. Entonces, ¿qué le va a quedar? Bueno, que la próxima vez no sea un cachetadón, sino sea una patada voladora en la cara, o sea un balazo, en fin, una cuchillada, en fin. Yo creo que para allá deberían ir, es lo único que le queda al Oscar para sobrevivir, porque como institución, como evento, como cosa que vemos un domingo de marzo, está muerto y enterrado. Entonces, pero también totalmente de acuerdo con mi querida Mariana, lo que a mí me rompió fue el discurso. El discurso fue una cosa de una demagogia y de una simplonería que pone en entredicho cualquier radicalidad de la cachetada. La cachetada entonces ya se vuelve un evento meramente publicitario y promocional para su discurso cientológico o evangélico, o yo no sé qué carajo, neoliberal, postcolonial. ¿Qué fue lo que dijo? Lo que me da igual, pero lo que dijo fue repugnante, con esta cosa endiosada de ser el vehículo del amor y de que Dios lo mandó a la tierra para darle una cachetada a Chris Rock. A mí Chris Rock sí me cae muy bien y me parece un tipazo y me encanta su humor, y todo mundo sabe que sus chistes son absolutamente hipercáusticos. Por eso, o sea, sí le sorprendió y se quedó como, ¿qué hubo? No puede ser. Pero ese güey lleva una carrera entera de provocar gente y de tener reacciones estrepitosas. Entonces, no me parece bueno, esto fue muy fuera de eso. Y yo sí creo, para mí queda en evidencia, bueno, que yo sí también discrepo contigo, mi queridísimo Fernando, que Will Smith a mí me parece un actor absolutamente mediocre, no le veo ningún valor, nunca he visto nada de él que valga 2 pesos, o sea, o en películas de acción que nunca me llegaron a tocar de ninguna forma, o ciencia ficción, o
o melodramones emocionales súper manipuladores. O sea, para mí es un actor totalmente intrascendente. Esta película es absolutamente intrascendente. Y Coda, bueno, no se diga. Coda pues es una cosa que pusieron ahí de relleno, así como ponen fillers así en los asientos. Esta película estaba de relleno y de repente se llevó el premio como un gran evento de que nadie se puso de acuerdo en cuál les gustaba más, si Duna o el poder del perro. Básicamente fue eso. Bueno, ni tú ni yo. Es el típico rollo de yo quiero una mesa redonda, yo quiero una mesa cuadrada, pues entonces compramos una, no, nos quedamos sin mesa y comemos en el piso. Así fue. Algo así. Pero Men in Black sí es buena. Yo voy a ser muy breve. Digo, Oh. el punto de darle una cachetada a un comediante por decir un Chiste. un chiste fuera de lugar, contra una mujer, contra lo que sea, es un signo del apocalipsis. Porque entonces ya no vamos a poder contar chistes, ya no vamos a poder hacer nada chistoso, porque entonces te atienes a que te agarren a patadas, a cachetadas o algo así. Entonces, pues vamos a hacer una sociedad aburridísima, ¿no? Si ya no nos sabemos reír de las cosas, ¿no? O sea, la verdad es que hay que tener filosofía para sabernos reír y reírnos de las cosas, ¿no? Entonces, Oye, eso se me hace terrible. Yo quisiera nada más, yo sí difiero ahí porque creo que si hay una tradición ancestral en la historia de la cultura, es la cachetada al humorista. Antes no éramos mejores en ese sentido. Siempre el humor ha sido provocador, siempre ha generado a lo menos cachetadas. Hay una larga lista desde bufones medievales hasta comediantes de nuestro decapitados. tiempo, decapitados y asesinados. Bueno, pienso en el colombiano Jaime Garzón, hace unos 15 años que fue asesinado en Colombia. En fin, el humor y todas esas variables que parecen humor y que a veces son otra cosa más terrible. Pero sí creo que no es que ahora estemos perdiendo esa tolerancia, creo que siempre hemos sido una sociedad intolerante al humor y que por eso el humor es bendito y es sagrado y hay que ejercerlo, a pesar de las muchas cachetadas que pueda recibir los muchos Chris Rocks del mundo, ¿no? Ahí sí creo que eso, pues, o sea, por eso tiene uno cachete, ¿no? Para aguantar el madrazo. Oye, pero queridísimo Fernando, perdón Mariana, nada más una cosa. Yo creo que ya dijiste el cue, la clave con la que debemos entrar hacia ti. Esta idea Exacto. que tú tienes me parece fenomenal, fundamental. El humor, porque yo veo en tu trabajo siempre ese elemento humorístico, esta gracia punzante, cortante, que está, creo yo, no conozco todas las vertientes de tu trabajo, porque o sea, tendría uno que dedicarse, tendría yo que pedir una beca, no una beca, pero una beca de muchas décadas, para poder ver tu trabajo. Es más, me acabas de dar una idea, eso es lo que, Fonca, ahí voy a pedir una beca para estudiar tu trabajo. Pero, ¿me entiendes? Me parece muy interesante lo que acabas de decir, y creo yo que deberíamos entrar hacia tu trabajo a través del elemento del humor, el elemento del riesgo del humor. Pues me encanta porque sí es un tema que me ha salvado la vida de alguna manera y que me pregunto si existía cuando yo era un niño, porque yo más bien me consideraba un niño muy curioso, pero serio, con muchas ganas de escuchar a los adultos y con muchas ganas de aprender, muy curioso, pero no era precisamente un niño, ni me sentía chistoso a mí mismo, ni nunca he sabido contar un chiste. Obviamente no era el chistoso del salón, ni el más hábil, era como medio retraído, medio tímido, pero además muy raro. Siempre me daba cuenta de las cosas raras, que no es necesariamente lo humorístico, aunque lo raro conecta siempre con el humor. Creo que fue más bien en mi adolescencia que fui muy buleado y estaba pasando una crisis muy, muy dura. Mis papás andaban en otro lado y yo diario me pegaban en la escuela, era más chico que todos mis compañeros, entonces no, o sea, casi me crucificaban, poste, pasillo, calzón chino, no, o sea, era demasiado y yo sí estaba pues como en el fondo de una tragedia, además de la que no hallaba a quién pedirle ayuda. Compartí en ese tiempo en la secundaria la vida con un chavo que mis papás lo bautizaron a él y sus papás me bautizaron a mí, que Mariana conoció muy bien, que es Abel Membrillo.
Ah, a quien también golpeaban todos los días los maestros, los prefectos, los compañeros. Nos ¿Cuál ponían estabas, apodos. maestro? En el Colegio México de Acoxpa y Bordo de los hermanos maristas. y Fer, también Alejandro Borrego fue muy amigo de Abel. Bueno, pues Exacto. Trabajamos pues, juntos en TV Azteca muchos años. bueno, pues un querido compañero de vida, porque pues desde niños andábamos ahí, a veces nos llevábamos bien, a veces más o menos, porque pues también nuestros papás siempre estaban ahí, pues en medio de nuestra relación, pero en la secundaria yo la pasé muy mal, él también, creo que a ambos nos marcó, aunque yo siempre reniego de esa época, y cuando hablaba con Abel, él se sentía como muy contento de haber pasado por ahí, siempre me confrontaba mucho que él lo viera como algo bueno en su vida, aunque él creo que pensaba que, pues que esa experiencia tan dura lo llevó a ser en lo que se convirtió, y a mí también. Yo recuerdo varias veces que acabé madreado en los campos, tirado así, lleno de pasto, todo jodido, y la verdad es que ahí como que algo empezó como que estaba ya muy roto y lo único que quedaba era reírse un poco de uno mismo. Y en ese tiempo descubrí a Botellita de Jerez, por ejemplo, y a Rodrigo González, y empecé a hacer teatro en el CADAC. Y el teatro, justamente entro a hacer teatro siendo este niño madreado en la escuela, y mi maestro de teatro me asigna un papel del cómico de la obra, el chistoso de la obra era La Llorona de Carmen Toscano, y yo era el chalán de un español peninsular que fue el que se embarazó aquí a la mujer que luego mató a sus hijos y se volvió La Llorona. Y cuando salía al escenario hacía reír a la gente. Curiosamente dejé de esa etapa del teatro porque me reí en escena y arruiné la obra porque se cayó un borracho de las escaleras y yo no pude controlarme en una escena que era seria y me empecé a cagar de la risa y desde ahí dejé el teatro hasta que 2 décadas después, yo ya siendo un editor donde te conocí, Neve, escribiendo en periódicos y siendo editor y haciendo páginas, pues me invita una de las reinas chulas, un día fui a verlas a su espectáculo y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes y me ayudas de pianista en una obra que estoy haciendo? Y de pianista pasé a coactor, y de coactor pasé a escribir una obra y luego a actuar otra y a dirigir y a empezar a actuar, a hacer cabaret ya de manera constante. Y me dio mucho gusto porque finalmente para allá iba. Y esta etapa tan dramática y tan violenta en mi vida, pues no logró destruirme y al contrario, como que me dio elementos de entrada para ver zonas de mí muy, muy frágiles y muy vulnerables, que creo que es de donde surge el humor. El humor, contrario a lo que se cree en México, que lo ejerce el poderoso, el que se puede reír del que está abajo, yo creo que el humor lo ejerce mejor quien sabe, conoce las partes más frágiles, los huesos más débiles. No es una cosa de fuerza, es una cosa de saber encontrar la debilidad ajena, ¿no? O la propia. Qué fuerte, sí, sí, tienes toda la razón. Me quedaba muy clavada esta reflexión de dónde sale. Ahora, platicábamos también con los muchachos de esta producción que tú tienes, que nosotros la disfrutamos mucho, pero ¿quién te dice, esta es una canción, esto es un poema, esto da para un argumento de una novela, o te da para hacer un diccionario con definiciones caóticas? ¿Eso cómo lo vas tú dosificando? O si es esta idea de que la musa llega y te lo da todo. Sí, bueno, te diría que es Perucho, mi asesor intelectual, porque tú ¿Dónde está el sabes, perro? ¿Dónde está el que venga, Perucho? ahí anda ahorita, Escuchado. se está comiendo unas croquetas, pero ahorita viene para acá a saludar. No, mira, yo sí creo mucho, me choca la frase, no porque no tenga razón, pero me choca que se repite mucho y la he oído toda mi vida de, no, la inspiración no existe, es 99, además me caga que lo planteen en términos como económicos o porcentuales, ¿no? 99% trabajo y sudor y 1% inspiración. Pues perdón, yo soy más inspiración que trabajo y sí, y tú sabes que trabajo un chingo y tal vez no valoro el trabajo que hago, pero yo sí valoro la inspiración y valoro que soy como un pinche antena de esas de antes que era en realidad un gancho de ropa clavado en la tele que está captando señales y
no, o sea, como que me gusta recibir emociones de todos tipos y además soy un buscador de emociones y me enamoro y le entro a todo y platico con mucha gente y me encanta estar nutriendo ese receptor, esa pequeña antena que soy, para luego pues hacer mi interpretación de las cosas. Y esa interpretación pues nunca es igual, porque yo también me aburro, entonces hace mucho que no escribo un artículo político, por ejemplo, que escribí muchos años en Milenio y en el Universal, y me encanta hacer un poema, pero no lo puedo hacer cuando yo quiera. Me encanta hacer canciones, pero tampoco las puedo hacer cuando yo quiera. Es cuando la canción ahí aterriza, ¿no? O aterriza una idea que es más canción que poema. Es muy, no te lo puedo explicar, pero es que yo no me impongo a hacer algo en específico, sino que recibo la cosa y la hago. Y bueno, estoy por publicar un libro que tú ya lo viste, mi querida Mariana, que justo es eso, es un libro que pues tenía una idea inicial de un libro sobre el origen del universo y pensé que podía ser un ensayo y al final es un libro rarísimo que pues hay poesía, hay ensayo, hay de braille, hay prosa, hay verso y eso hablo mucho de cómo funciono creativamente y lo que me permite también hacer tantas cosas, porque pues yo solo recibo y transmito, pero no elijo. Filtro un poco, eso sí. Eso está bien. Alejandro, tú querías preguntar algo. No, sí, exactamente de esta parte de, porque muchas veces siempre hemos oído hablar y hemos platicado con escritores y con gente que como que se ha especializado mucho en ciertos temas, ¿no? Recientemente el capítulo anterior que tuvimos a Luigi Amara, que es editor, escritor, librero, también es esa parte como ese niño interior que tienes que te da ganas de experimentar muchas cosas, ¿no? Decir, voy a hacer poesía, voy a hacer podcast, porque no solo son géneros literarios, ¿no? Como decía Mariana, o sea, escribes, pero a lo mejor en vez de, digo, cualquier otra persona, que el género que ahorita todas las editoriales que quieren hacer son las novelas, y tú te puedes hacer un diccionario, ¿no? Pero al mismo tiempo también haces canciones, ¿no? Pero a lo mejor dices, esta canción no le voy a poner música, la voy a dejar como un poema, o voy a sacar un podcast en vez de escribir un ensayo, ¿no? ¿Cómo te nace esa parte de, de experimentar tanto, no tanto de los temas en qué salida le voy a dar, sino esa experimentación o ese búsqueda de otros medios siempre que has tenido, ¿no? Pues supongo que tiene que ver pues con que me aburro mucho desde niño de las cosas y me aburro mucho también de mí mismo, que es peor, porque yo veo que hay gente que se aburre de lo demás, pero se ama y se idolatra y se crea como una, pues no sé, siempre he lidiado con la idea, estudié una carrera y soy licenciado y luego estudié una maestría, no la terminé, pero podría hacérmela me choca como ponerme una categoría, desde que te escribía en el periódico El Nacional, cuando era adolescente, era editor, pues que todos les gustaba mucho ser el periodista o el reportero, pues sí lo fui, ¿no? Sí lo ejercí, sí fui editorialista, corrector de estilo, reportero, pero no, o sea, veía que muchos me decían, no, cuando seas un reportero como yo y cubras el Tour de Francia, yo decía, no, pues es que no quiero ser como tú de grande. Pero está padre pasar por aquí, sí quería ser esto, ¿no? Porque, pues, creo que lo que me gusta en ese sentido, Alejandro, es como tener la posibilidad de vivir muchas vidas. Desde niño no quería ser una cosa, siempre me preguntaban qué quieres ser de grande, y yo decía, pues quiero ser todo, quiero ser como un filósofo griego que se interesaba en todas las cosas. Idealizaba yo mucho a los filósofos griegos y nunca, la vida me lo cumplió, pero en realidad, en la parte que concierne a la relación de los filósofos griegos con sus mujeres y esposas y eso, porque pues no siempre me va tan bien, no tan mal como a Sócrates o como al pobre de Aristóteles, que
pues tuvo que ser montado por una mujer y retratado en piedra. Pero bueno, creo que es eso, es la necesidad de vivir muchas vidas. Y como me tomo la vida con ligereza, porque también pues hay quien dice para hacer poesía pues tienes que ser un gran poeta, ¿no? Y haber sido discípulo de Octavio Paz y ser mamón y no, pues para ser poeta pues tienes que hacer poesía, para hacer teatro pues tienes que subirte al escenario a hacerlo y a mí me gusta justo romper, creo que todos los grandes actores, los grandes poetas, los grandes lo que sea, pues empezaron subiéndose a hacer la cosa. Y veo que la gente tiene mucha reticencia a la cosa, o encuentra una cosa y se vuelve my precious, ¿no? Soy abogado, güey, ¿no? Puta, soy doctor, me lubrico de ver mi título. Y a mí la verdad es que pinche título lo tiene mi mamá en su casa porque pues ella fue la que realmente me estuvo chingando para que lo sacara. Pero en general todos los títulos nobiliarios me los voy quitando, ¿no? Y mientras más me quito los títulos, más cosas hago y oigo cuando me presenta Mariana y dice que soy todo eso y yo digo, no, ni madre, yo no soy nada de eso. Yo soy nada, ¿no? O sea, yo soy ese que es esa entidad que se va modificando y que es libre. Bueno, quiero pensar que soy libre. Es una ilusión porque nadie es del todo libre y todos estamos atados a diferentes cadenas de toda índole, ¿no? Exacto. Pero por lo menos tengo una hermosa ilusión de libertad que quiero compartir con todos ustedes. Oye, no, pues me parece fabuloso, pero fíjate, ahora hablando de esto y en el contexto de este México que tenemos ahora, que es muy diferente del México que teníamos hace unos cuantos años. El México al que yo pertenezco, en el que yo vivía, era un México donde todos estábamos unidos en un profundo desprecio por el gobierno. El gobierno era siempre una mierda absoluta. Nadie, o sea, si alguien te decía, no, es que mira que hicieron esto bien, inmediatamente sospechabas, decías, puta, ¿qué onda? ¿Quién es este güey? ¿Qué le pasa? O esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Cómo puede alguien valorar algo que hace el gobierno? Siempre era, para mí, en mi experiencia no había ninguna duda. Todos los mexicanos estábamos unidos muy, muy profundamente en un odio profundo a nuestros gobiernos, salvo la gente que dependía y que vivía de esos gobiernos, que vivían en otro mundo. Yo no los conocía, la verdad, yo no conocía a nadie de eso. De repente llegamos a un momento en que el país se divide, o sea, porque ahora sí la mitad y un poco más del país quiere a su gobierno y la mitad y un poco menos, por decirlo un poco amablemente, porque yo creo que no es así, creo que es un poco más radical, odia a este gobierno. Y entonces en ese momento tú, ejerciendo tu gran libertad, te has vuelto una figura muy polémica también, que a mí me sorprendió mucho porque yo te conozco como alguien muy, pues muy lúdico, muy en este mundo de la creatividad y de la felicidad y de los compromisos con la creatividad, ¿no? Eso con el hacer. Entonces me encanta saber por qué, me encantaría saber por qué o cómo ves tú no quiero decir de tu compromiso, pero cómo ves tú tu relación con esta forma política. Pues me encanta poder hablar de eso porque en medio de esto que tú describes con tanta amabilidad, pero que en realidad es una carnicería en las redes sociales, Sí. Me encanta poder hablarlo y poder ponerle contexto, porque yo, pues también desde hace muchos años quizás compartimos muchos, a pesar de alguna diferencia de edades, pues compartimos muchos de los eventos de este país cuando era ese otro país, ese país de un solo partido, ese país donde o estabas con los ganadores o eras parte de esta crítica unánime al gobierno, fuera quien fuera. Yo crecí pues siendo parte de eso y viviendo eso, pero también crecí en una casa donde mi papá fue funcionario público muchos años, trabajó en temas de educación pública, fue director de los centros de educación para adultos algún tiempo, y yo de niño pues solía acompañarlo a reuniones donde veía cómo él escribía sus artículos en la casa y veía los periódicos, esos viejos tabloides
donde veía las peleas políticas que mi papá me explicaba, y luego el domingo íbamos a casa de un cuate y estaban todos esos güeyes que se peleaban entre semana, pues chupando y abrazándose y siendo los mejores amigos, como los luchadores, ¿no? O sea, que se rompen la madre en el ring y entran y se van a beber y son los mejores amigos. Bueno, yo desde chavo tuve la oportunidad de perderle un poco el respeto a la clase política y de ver pues el nivel de simulación, y si bien hay personajes brillantes siempre, y la política exige no siempre la gran cultura, pero sí requiere una astucia y una sagacidad y una capacidad de empatizar con el otro, aunque sea para chingárselo. Y tuve una gran cercanía con eso, con los políticos, e incluso con personajes que admiraba mucho por otras razones, que conocí gracias a esa cercanía que tenían con políticos, artistas, ¿no? Jaime Sabines, ¿no? Por ejemplo, que le encantaba y era parte de ese mundo, y que de repente pues estaba ahí diciendo unos poemas rodeado de pues puro dinosaurio, que no sé si tenía sensibilidad a lo que el maestro Sabines decía. En fin, crecí con eso y me convertí en un crítico humorístico durante muchos años en Milenio, haciendo El Pasón, haciendo mil cosas más. Luego en la radio, un poco con Ciro Gómez Leiva en el Canal 40, con Carlos Loret, estuve un buen tiempo también, estuve en W Radio, fundamos el programa El Hueso, donde creo que de algún modo hasta cambiamos la manera de reírnos de los políticos, imitándolos, haciendo una crítica muy fuerte, en realidad hacia todos lados, hasta que comenzó la pugna política más dura, y ya venía desde antes, porque desde la elección de Calderón ya se había radicalizado y se habían radicalizado las posturas de quienes estábamos en la mesa de ese programa, pero como la dirección editorial de la W, la verdad, no estaba en México, la manejaba Prisa, y Prisa no parecía tener tantos intereses en México como los tiene ahora, nos dejaban hacer y deshacer y nadie se metía realmente con nuestro contenido, y de pronto como que Televisa o intereses en México recuperaron el control de la estación y empezaron a generar una pugna tremenda y a ejercer una presión que nunca habíamos tenido, en mi caso en particular, porque no querían que yo dijera que iba a votar por López Obrador, y de repente mi compañero de al lado empezaba a decir que Peña Nieto era muy inteligente, y entonces había ya una pelea de discursos y una pugna real para que nosotros, en mi caso y el de mi compañera Marisol, le bajáramos. Y lo único que se logró en ese periodo fue que yo me radicalicé, porque estaba dentro de un lugar donde además yo trabajé con Carlos Loret de Mola, nos llevábamos muy bien, pero lo conozco y conozco, no era el mismo Carlos que ahora todos los días usa su espacio como una tribuna de ira, ¿no? Igual que Broso, que también pues venía de un humor que ahora se ha vuelto una cosa, pues que ya es otra cosa. Yo reconozco que radicalicé mi postura ahí, pero también 3 encuentros, no sé si uno más tal vez, con López Obrador en la cabina del Hueso, muy, muy fuertes, muy intensos, donde incluso en un momento discutió conmigo por una canción que le hice que no le gustó. Siempre fue muy frontal a la hora de hablar conmigo y de decirme lo que no le gustaba, y tuvimos encuentros, la verdad, intensos, pero muy buenos, que me permitieron ver pues que la cualidad que me parece que tiene, que es un tipo de una pieza que es frontal, que no, o sea, a Peña Nieto jamás en la vida nos dio la oportunidad de estar frente a él, y Calderón lo hizo rodeado de mucha gente y con muy estudiado, o sea, es decir, no es fácil tener enfrente a un personaje así y que hable cara a cara, como estamos hablando ahora nosotros, y que incluso hable de diferencias con uno frontalmente y diciendo todo. Y a mí me cayó bien, o sea, curiosamente lo criticaba mucho, pero me pareció que en medio de los candidatos que había, era el que me parecía que tendría que ser el proyecto que ganara. Y pensé que llevaba toda mi vida, muchos años, décadas, ejerciendo una crítica humorística muy efectiva, que a mí que me ha llevado a tener una vida en la que he podido darle escuela, sustento a mis hijos, que he podido vivir cómodamente, que he podido hacer lo que yo quiero en la vida. Pero la verdad es que nunca me había comprometido políticamente, porque es muy cómodo pues ser el periodista objetivo que pues que no quiere cruzar el pantano y no se quiere manchar, porque pues mi plumaje está muy cabrón, yo soy un periodista, yo tengo credibilidad.
Pues sí, pero hubo un momento en el que también yo ya estaba muy encabronado de que mi país estuviera en manos de estos tipos. Yo sé que hay mucha gente que les parece peor el que está ahora, pero a mí no me termina de parecer que esté peor el que esté ahora, que todos los gobiernos de donde veníamos y todas las atrocidades que hicieron durante tantas décadas. Y decidí comprometerme contra la opinión de mi propia familia, porque mi propio padre, que es muy sabio, me dijo, oye, la gente te quiere mucho como músico, te aprecian como humorista, te vas a meter a un pedo. Le dije, lo sé, pero que voy a vivir toda la vida nada más lucrando de mi talento porque soy bien chingón para hacer rimas y no peleando porque creo que este país todavía tiene salvación. También es una ilusión, o sea, no me lo tomo tan en serio, ¿no? No creo que estamos haciendo ninguna revolución, pero sí creo que estamos tratando, y digo estamos porque creo que soy parte de un movimiento, no de un partido, ni un seguidor de Jehová y que es mi Mesías y mi pastor, no, de un movimiento que somos muchos y que hemos empujado muchas luchas, la lucha feminista, la lucha por los derechos de la comunidad LGBT, la lucha por el respeto al ejercicio del periodismo libre, muchas luchas que hemos estado desde hace muchos años por los músicos, por espacios para el arte, para el teatro, Entonces, creo que es muy triste que reduzcamos todo a chairos y fifís y que reduzcamos lo que nos llevó a que votáramos por este gobierno y que ahora se nos recrimine como si fuera un error fatal, como si no lo hubiéramos cagado 1000 veces en la historia de este país. Y además no hemos tenido tantas oportunidades de ejercer nuestro voto con libertad y tener un presidente que tenga la legitimidad que tiene López Obrador, que esto no lo exime de cometer un montón de errores. Pero bueno, yo un poco como decía Helguera, no peleamos tantos años para lograr un cambio de régimen como para estarle tirando mierda todo el tiempo. Por lo menos, si hago el ejercicio crítico, que sí lo hago, aunque para quienes me siguen, pues evidentemente no lo hago en la misma proporción a como lo hacía antes, pues sí, es que no me voy a subir al tren de una crítica en la que yo no creo y que es la crítica de, pues qué naco, qué mal vestido, No, de acuerdo. De en fin, acuerdo. es un poco, hay muchos aristas y muchos temas, pero me encanta poder plantearlo así con toda la dimensión, porque creo que no pretendo de ninguna manera justificarme, pero sí explicar un poco el contexto de por qué di ese cambio un poco en mi manera de comunicar. Claro. Fuertes declaraciones en zona de contagio, ¿eh? Muy bien. Oye, Tremendas. Fer, ya casi nos tenemos que ir. Yo nada más quisiera, para ceder el espacio a Neif y a Borrego, ahorita, en tu cualidad del Milusos, haciendo un homenaje a nuestro querido, ¿era Héctor Suárez el que hacía el Milusos? Sí. Héctor Suárez. Sí, Héctor Suárez. Grande. ¿Dónde te podemos, en cuántos espacios te podemos encontrar con tus contenidos? Es que un día está en su casa, otro día está en radio, otro día está en el 22, otro día está en el 11, entonces, a ver, cuéntanos. Pero acuérdate que en la pandemia estuve en mi casa un año sin trabajo y estoy ahorita tratando de pagar mis deudas, Mariana, realmente. Estuvo cabrón. Por eso agarré todo, porque la verdad es que sí, tampoco creas, a veces sí extraño momentos para irme a beber con mis amigos o simplemente no hacer nada. A ir a los mariscos del Jardín del Pulpo a beber cerveza con tu amiga Mariana. Eso es uno de mis deportes favoritos, ir a beber cerveza con mi amiga Mariana. Pero bueno, estoy actualmente con un proyecto muy bonito en Canal 22, que es un programa de cultura, de poesía, de música, que se llama Me Canso Ganso, que también fue un nombre muy provocador al inicio. Ahora creo que ya se desplumó un poco de la influencia presidencial. El presidente creo que nos regaló la frase porque ya no la ha vuelto a decir. Y la verdad es que es un programa muy bello y además un programa que cada temporada que hacemos, porque la situación de los medios públicos es tan compleja actualmente que siempre pensamos que es la última. Yo espero que pueda continuar porque curiosamente es un programa pues que no habla de política y que es muy sano en esta era tan politizada y que yo creo que es bueno hablar de política, pero es muy sano tener espacios de poesía, de música, de arte, de literatura. Yo lo disfruto mucho. Eso es todos los jueves en Canal 22 a las 9:30 de la noche y es una chulada de programa. Yo lo quiero mucho. Y en la parte política, pues en el Canal 11 los domingos a las 10 de la noche hago con Jairo Calixto Albarrán, mi compañero de 1000 batallas desde los albores de Milenio, y con Nora Huerta,
una reina chula talentosísima, igual que Ceci Sotres y Conchi León, hacemos pues una especie de carpa política con entrevistas y un humor de entrada no basado en el odio, pero que sí es un humor desde el otro lado de la moneda, desde la manera, nos dicen que si nos chayotean, que si nos pagan, pero no, pues decimos lo que pensamos, que pues es contrario a lo que piensa mucha gente, pero pues nosotros queremos dialogar y dialogar desde el humor, y me parece que es válido y que es válido tener dos visiones del mismo chiste también. Y los miércoles estoy haciendo el ombligo cósmico, ese sí en YouTube, en el canal de YouTube de Sin embargo al aire, ahí con los locazos de Alejandro Páez y Álvaro Delgado y este equipo y este espacio que han creado. Ahí estoy haciendo un espacio de entrevistas, pero de charlas más como de amigos, así como este bonito espacio que ustedes tienen aquí también, cultivando y contagiándolo para todos lados. Muy bien. Si quieres, Nate, tú. Alejandro, tú no tienes nada, porque yo... No, digo, yo la verdad es que respeto muchísimo esta convicción política que tienes, porque en verdad yo creo que en este país, o sea, más que polarizar y pelearnos, necesitamos tener puntos de vista todo el mundo, defenderlos a cierta manera y aprender a dialogar, ¿no? Que creo que es lo más importante y creo que es algo que lo has hecho y lo haces muy bien con todos estos espacios que tienes, ¿no? La verdad es que yo creo que lo que menos necesita este país es de que todo sea blanco, o algo sea blanco o sea negro, sino que ir dialogando, ¿no? Y digo, ya nada más ahí preguntarte, o sea, sé que has tenido muchos desavenencias con amigos, con familiares, preguntarte, ¿no? Porque muchas veces entre los mexicanos hoy en día, oyes unas discusiones y tienes de repente unas discusiones que dices, híjole, ¿por qué te estamos discutiendo esto? Pero tú, Claro. ¿cómo lo has manejado tú esta situación de que un familiar te diga, pues es que eres chairo, o ¿por qué defiendes a López Obrador, no? Yo creo que con puntos de vista y con inteligencia se puede manejar, ¿no? Pero ¿cómo lo has hecho tú? Pues mira, trato de no engancharme, obviamente trato de también, si estoy con personas que sé que tienen punto, porque tengo muchos amigos que están en el otro extremo y que son realmente en sus discursos, en sus periódicos o en sus redes sociales son muy violentos, pero pues es que tenemos una historia de muchos años atrás. A mí me sorprende que nos reduzcamos a la pugna que ha generado también el liderazgo y la figura, pues sí, casi mesiánica de López Obrador, que es más que un personaje político, es un fenómeno social. Eh, pero a mí mucha gente me dice, incluso algunas personas de mi familia, oye, ¿y no te preocupa qué va a pasar cuando acabe esto? Como si yo hubiera nacido hace 3 años y todo el compromiso de mi vida y toda la lucha de mi vida y todas las batallas que he dado en la prensa y todo se redujera a que nací para apoyar a López Obrador, ¿no? Y yo digo, pues, ¿qué voy a hacer cuando acabe? Pues lo mismo que hacemos todos los días, Pinky, tratar de pagar la renta. Es decir, nunca me ha faltado trabajo y trabajé en la tele pública en los tiempos de Calderón y en los tiempos del PRI también, estuve en el IME y bueno, no, tampoco soy ese tuitero beligerante que le está mentando la madre a todo el mundo y diciendo, putos, y guarden este tuit y van a ver y vamos a quemarlos en el sol. No, al contrario, luego hay gente que opino algo y me dice, claro, es que tú dices que tienes la verdad. ¿Cuál verdad? Igual yo también estoy hiper equivocado. O sea, yo no tengo ninguna pretensión de ser el depositario de la verdad, ni yo les paso mi opinión al costo porque soy una antena de gancho que está ahí recibiendo señales, pero en realidad que cada quien piense lo que quiera y me encanta poder justamente a mí me gusta hablar de política, pero así, o sea, con gente que sabes que pueden escuchar un punto diferente, pero además escuchar contexto, y a mí me encanta, porque finalmente somos los que nos vamos a quedar Exacto. a dibujar este país después del fenómeno AMLO, ¿no? Y este país va a quedar muy lastimado, no por él, ya viene lastimado desde hace mucho tiempo, simplemente salió todo a flote, cosa que es muy buena, por un lado, porque nos hemos quitado las máscaras y me parece sano,
Pero bueno, pues hay que lidiar. Hay casos con amigos o con familiares cercanos, pues que evidentemente me son dolorosos. Pero bueno, pues pienso en el general Vicente Guerrero, que dejó que fusilaran a su papá por una diferencia política, pues yo, por lo menos con mi papá todavía me hablo, ¿no? Saludos a mi papá, por cierto. Eso. Muy bien. No, pues mira, yo creo que lo que tú dices es realmente buenísimo. Es realmente el tipo de elixir que necesitamos, el tipo de, 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 de cura que necesita esta sociedad. Gente que hable así como lo que tú estás diciendo, porque no vamos a terminar con la polarización. La polarización ya está aquí. Como tú dices, estaba aquí siempre, pero no la veíamos, porque como comentaba hace un rato, simplemente estábamos todos metidos en una masa que todos despreciábamos al gobierno, pero ni siquiera teníamos la necesidad de externar por qué lo despreciábamos. Y ahí estaba, en esas pequeñas sutilezas, había unas diferencias abismales entre yo y mis cuates. O sea, la ruptura que se ha dado con los amigos en estos años pues ha sido brutal, ¿no? Brutal. Los que hemos tratado de mantenernos un poco, no neutrales, porque eso es una ridiculez, pero hemos tratado de mantener un diálogo abierto. A veces nos llueve por los dos lados, seguido, especialmente en las redes sociales, porque si algo ha sucedido además, aunado a un fenómeno, como tú dices, de AMLO, es la popularización inmensa de las redes sociales que dan voz a las mil diferencias que antes, pues nada más la oían en la casa, en las casas y cocinas de esas personas, y ahora las compartimos 400 millones de personas y no las sufrimos o las gozamos o lo que sea. Pero en fin, lo que tú dices me parece que es un bálsamo, ¿no? Un bálsamo para tratar de restablecer un diálogo, restablecer una manera de hablar con la gente que no piensa como tú y tratar de encontrar puntos de coincidencia, porque va a haber un fin de AMLO, o sea, y algo va a pasar después. O sea, nos guste o no nos guste que vaya a haber un fin de él, hagámonos a la idea. Lo que viene después, quién sabe qué va a ser. Y yo, desde mi profundo pesimismo, amargura y fétida incomprensión de lo que sucede, estoy seguro que va a ser peor, mucho peor. Claro, querido, claro, porque después de la gloria del Señor viene el amblocalipsis, querido Nate. Exactamente. Oye, pero bueno, caray, estamos felices de tenerte, estamos muy contentos, pero se nos acaba el tiempo, a menos de que mi queridísimo Alejandro diga lo contrario. Creo que estamos ya sobre la raya, ¿o cómo ves tú? No, te digo, unos 5 minutitos más para que nos dé sus últimos puntos de vista, Fer, y nos despedimos. Yo tengo una bonita pregunta. A ver. Porque Fer y yo compartimos algunas otras cualidades también, muchas de ellas desafortunadas. ¿Cómo te va en el amor últimamente, Fer? Qué mala eres. Oye, es que a ver, Fer y yo estamos unidos por el amor que nos tenemos, pero también nos unen nuestras respectivas penas de amor, que son muchas, y compartimos lo que tú dices antes, esa ilusión de que de pronto ves, o sea, a un ser de luz y le ves unas cualidades que en mi caso no tenían, y ¡riájale! Nos hemos dado contra la pared un montón de veces, pero no sé por qué estúpida razón seguimos creyendo en el amor, así que como yo dice brindo como hubiera dicho nuestro querido amigo Abel Membrillo, ella me dio una soda envenenada, ¡a qué condenada, a qué condenada! Sí. Exacto. No, mira, curiosamente estoy muy contento en este momento, todo va extrañamente bien en estos días, porque ya mi inestabilidad ya no es de meses o de años, sino como de semanas. Te tengo que platicar algunas cosas, porque además sabes que soy reincidente y bueno, pues todo está ahorita muy loco, pero estoy muy contento. No sé la próxima semana, pero me da gusto que esta entrevista haya sido hoy porque estoy feliz y no he convertido esto en un valle de lágrimas. Y bueno, nada más como nota a pie de lo que decía Neif hace ratito, de esta cosa que gozamos
o sufrimos de la opinión de todos en las redes, pues yo creo que es, en el fondo es bueno, porque creo que es parte de un proceso de liberalización de todo que hemos venido viviendo desde la segunda mitad del siglo XX, la liberación sexual, la liberación económica, pero la liberación de la opinión no se había dado, seguía estando la opinión pública en manos de unos cuantos, ¿no? Los que ahora están emputadísimos de que no se les haga tanto caso como antes, y creo que es muy sano que esa opinión se haya liberado, que cualquiera pueda emitir su opinión y que tenga tanto peso como la de López Dóriga o la de Loret o la de quien sea, con todos los riesgos que eso implica, porque sí, poder ver a la sociedad a los ojos a través de lo que vemos en Twitter es enfrentarnos a un caso de Aníbal Lecter, de un asesino, o sea, vivimos en una sociedad muy dañada por muchos lados, nosotros somos cada uno una pequeña parte de la enfermedad o de la cura, pero el expediente clínico que leemos todos los días es fascinante y aterrador. O sea, yo sí lo celebro porque comparto con Nave este gusto por el apocalipsis y por el fin del mundo y por los demonios que van a llegar y las trompetas que van a sonar, pero sí es impresionante lo que estamos viviendo. El bálsamo que es ver los primeros tweets del lunes de Nave, en donde hay gente boca abajo, acuchillada, en un caso, siendo picada en el culo por un demonio, es un bálsamo. Te lo juro que si me ofrecen una taza de café o el primer tweet de Nave, prefiero 1000 veces el primer tweet de Nave. Gracias, querida. Muchísimas gracias. Seguiré tuiteando, nada más por eso que acabas de decir. Da mucha tranquilidad espiritual. Síguelo haciendo, por favor. Lore, seguiré tuiteando mis imágenes apocalípticas todos los días. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Y bueno, esto ha sido una buenísima charla, por supuesto. Siempre decimos lo mismo, ojalá durara más, pero Alejandro Borrego es nuestro verdugo. Él dice cuándo se acaba y yo jamás me atrevería a llevarle la contraria o a cuestionarlo, porque no tengo ni los argumentos, como la mayoría de la gente del Twitter no tiene los argumentos, pero bueno, en este caso yo me guardo mis opiniones y digo, bien, lo que nos queda decir es muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué fabuloso es escucharte, qué gusto tenerte. Yo tengo que agradecerte a ti porque, primero, me llamas por mi nombre, me dices Nave, no lo puedo creer, nadie me dice Nave, ni en mi familia. Me dice, oye, güey, ¿qué onda tú? Allá, el peloncito de allá, ¿qué onda? En fin, tú eres el de los pocos que me dicen por mi nombre. Y segundo, en una de las entrevistas que me hicieron en El Hueso, había una batería y tú me dijiste, tú tocas batería, llégale. Y yo no había tocado batería en 20 años y fue uno de los momentos más gloriosos y todavía tengo unos recuerdos y unas emociones tan profundas de que me dejaste tocar batería en la radio en México, en el mundo real. Pero bueno, aparte de eso, pues, caray, gracias y gracias a ti, queridísima Mariana, por habernos traído al Gran Fer y a ti, Alejandro, y pues, gente, píquenle al suscribo, píquenle al me gusta, díganle a sus tíos, a sus primos, a sus amigos que estamos aquí con el grandísimo Fernando García Calderón y que queremos que vengan a escucharlo porque a lo mejor se le quitan un poco las telarañas de la cabeza. Gracias. No, gracias, dependiendo que piensen. Saludos. Gracias.